Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Bueno, ya es hora, les voy a pasar lista. Acuérdense levantar la manita ahí en el Meet. Acosta, Almejo Pérez y Dama Alejandro. ¿Cómo te vamos a pasar lista, Almejo? ¿Cómo te Pues gusta que quedamos te diga? pasando. ¿Cómo? Quedamos ahorita ¿Cómo de te- levantar la mano, ¿no? Sí, pero para no pronunciar todo tu nombre, ¿cómo te gusta que te digan? Almejo. Ok.
Ok, Cabrera. Campos. Castillo. Catalina. Cervantes Flores Daniel Alejandro. ¿Cómo te vamos a pasar lista? Daniel, profesor. Cervantes. Daniel, ok. Pase lista, ya pueden bajar la manita, ¿eh? Danino. Díaz. Mari Carmen. Gianola. Hernández. Hidrogo. Peña Hernández Esteban. ¿Cómo te pasamos lista, Peña? Esteban. Esteban, ok, muy bien. Pérez Castillo, Castillero, perdón. Piñuelas. Ramírez. Ramírez. Rocha. Santos Coy. Perdón, Santos. Siqueiros. Suárez. Topete. Ok, muy bien. Entonces continuamos, ¿no? Donde nos quedamos el día de ayer. Bueno, ayer estamos analizando los campos, ¿no? Que se originan cuando un material ferromagnético es expuesto a otro campo, ¿no? O un flujo magnético. Bueno, entonces aquí nos quedamos. Bueno, dice, una vez que los dominios se alinean, algunos de ellos permanecerán alineados hasta que se les aplique alguna fuente de energía externa para cambiar su orientación. Esto es lo que les decía cuando ustedes les acercan otros imanes en otras direcciones, ¿no? Los dibujitos ahí que traté de hacer ahí cuando estamos explicando eso, ¿no? Bueno, ejemplos de fuentes externas de energía que pueden cambiar los límites entre los dominios o su alineación son la fuerza magnetomotriz aplicada en otras direcciones, un fuerte choque mecánico y el calor. Bueno, hay que anotar esto también. Todo eso daña los imanes, sobre todo los permanentes, ¿no? Si ustedes acercan un imán a una fuente de energía, por ejemplo, un cable eléctrico que conduce energía eléctrica, lo va a afectar. Si lo exponen al calor, lo dejan al sol, lo va a afectar. Si le dan un golpe fuerte, lo va a afectar. Todo eso desalinea los campos, ¿no? Me dicen cuando terminen de anotar, ¿no? Bueno, ya nada más voy a terminar el párrafo. Dice, cualquiera de estos eventos puede suministrar energía a los dominios para cambiar sus alineamientos, ¿no? Por esta razón, un imán permanente puede perder su magnetismo si se deja caer, se golpea o se calienta. Entonces, bueno, esta partecita también, que ya se las había comentado, pero bueno, para que no se les olvide.
¿Ya terminaron de debatar? ¿Ya terminaron sus notas? Yo ya, profe. Ya, profe. Ok, entonces continuamos, ¿no? Bueno, dice, el hecho de cambiar la posición de los dominios requiere energía. Acuérdense que, bueno, el calor es una fuente de energía, un golpe proporciona energía cinética al objeto que va cayendo y pues ni se diga si, por ejemplo, nosotros aplicamos una fuerza electromotriz, ¿no? O hacemos circular una corriente por un cable y acercamos el imán, ¿no? Entonces dice, el hecho de cambiar la posición de los dominios requiere energía y esto origina cierto tipo de pérdidas de energía en todas las máquinas y transformadores. Histéresis en el núcleo de hierro corresponden a la energía requerida para reorientar los dominios durante cada ciclo de corriente alterna aplicada al núcleo. Bueno, esta parte se considera que se debe a esa energía que nosotros estamos aplicando para pues, hacer que esa máquina sea conductiva magnéticamente, pues es la corriente que necesitamos para que se alineen los campos, ¿no? ¿Listo? Yo ya, profe. Ok, entonces continuamos, ¿no?
Entonces se puede demostrar que el área encerrada comprendida en la curva de histéresis formada al aplicar la corriente, esa que miramos que subía y bajaba, que corresponde pues a una corriente alterna, es directamente proporcional a la energía perdida en un ciclo dado de corriente alterna. Dice, cuando menos sean las variaciones de la fuerza magnetomotriz aplicada al núcleo, el área de la curva de histéresis será menor y será más pequeña. Entonces, dice, la siguiente figura ilustra este acontecimiento, ¿no? Bueno, aquí otra vez, si se fijan, tenemos pues las curvas de histéresis para núcleos que pierden mucha energía y para núcleos que pierden poca energía. Por ejemplo, en el caso aquí, en el primer caso que tenemos, el que vamos a poner en rojo es para un núcleo que pierde mucha energía debido a esa gran histéresis que presenta en su variación del flujo de la corriente, el que se está trazado en rojo. Y luego podemos ver que, por ejemplo, el que está trazado en azul, el que estamos trazando en azul, pues básicamente pierde menos, tiene menos pérdidas de flujo. Y luego el que está trazado en verde, pues sería algo que todavía pierde mucho menos. Y por último, pues el que trazaríamos, yo creo que en gris sería el ideal, que eso nunca va a pasar, ¿no? Ese nunca va a suceder. Que por donde usted se alimenta la corriente regrese, eso no va a pasar nunca, ¿no? Como se los digo, ¿no? Eso también tiene que ver con el instrumento de medición. Bueno, ahí tenemos tres casos, ¿no? Tres casos en los que podemos ver en rojo una alta pérdida de energía del núcleo, el azul un poco menos, el verde otro poco menos y el ideal en gris. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer? ¿No? Bueno, entonces continuamos, ¿no? Dice, en este momento debe mencionarse otro tipo de pérdidas causadas también por la variación del flujo de núcleo, que se conocen como las pérdidas por corrientes parásitas, las cuales se explican posteriormente cuando se haya introducido la ley de Faraday. Esta la vamos a hacer más adelante y vamos a ver otro tipo de pérdidas, ¿no? Pero por lo pronto ahorita vamos a encerrarlas. Y nada más aquí para recalcar, ¿qué sucede cuando está pasando este tipo de pérdidas? Pues ustedes van a ver que el núcleo se va a empezar a calentar, como dice aquí, ¿no? Las pérdidas por histéresis y las pérdidas por corrientes parásitas ocasionan calentamiento en los núcleos y se debe tener en cuenta en el diseño de cualquier máquina o transformador. No sé si ustedes han visto los transformadores que están ahí en los postes afuera de su casa. ¿Quién los ha visto? Yo, profe. Esos transformadores no se han fijado que tiene que algunos tienen como unas aletas exteriores, algunos, y que son como unos tambitos, ¿no? ¿Qué creen que hay dentro de esos tambitos? Hay aceite, ¿no? Y el aceite lo usan como refrigerante. El aceite lo hacen fluir hacia adentro y hacia afuera por medio de esas aletas y de esa forma con el aire que está circulando en el ambiente, pues enfría el aceite y vuelve a retornar al transformador, ¿no? De esa manera enfrían el núcleo que se está calentando continuamente por estas dos pérdidas que se están mencionando ahorita, ¿no? Y falta otra pérdida, ¿no? Que más adelante vamos a mencionar.
Aquí yo creo que esta parte no. Esta parte no. Más bien aquí, pérdidas causadas por variación de flujo. Esta así, quedaría así mejor. ¿Listos? Continuamos. Yo ya, profe. No sé los compañeros. Listo. Nunca hice nada. Bueno, así como ya dice el texto, dice, estas pérdidas, que básicamente son las que se dan en el núcleo, pues se van a agrupar como pérdidas del núcleo, pérdidas del núcleo. Todo lo que ocasiona que básicamente la corriente que nosotros hagamos circular por la bobina evite que se convierta en flujo magnético. Eso es lo que sucede, ¿no? Bueno, entonces aquí pues viene lo que se conoce como la ley de Faraday, que básicamente es el voltaje inducido por un campo magnético variable. ¿Qué es lo que ocurre en pues, la mayoría de los ejemplos que miramos anteriormente? Que se hace circular por una bobina, pueda, por medio de ese flujo magnético que circula por el núcleo, puede hacer que si nosotros enredamos otra bobina en el otro extremo, se produzca también ahí un voltaje, ¿no? A ese fenómeno se le conoce como inducción, y más específico como voltaje inducido, ¿no? Pero esa es la inducción.
Bueno, dice, hasta aquí la atención se ha concentrado en la producción de un campo magnético y sus propiedades, cómo es un campo magnético y cómo puede afectar los alrededores que están pues expuestos a este campo magnético, ¿no? En este caso, pues múltiples objetos o en sí la máquina eléctrica, ¿no? ¿Qué es lo que ocasiona? Bueno, el primer gran efecto que se debe considerar es la ley de Faraday, base del funcionamiento del transformador. Básicamente con esto es como se pudo inventar lo que fue el transformador eléctrico, ¿no? El que como ven, pues lo tenemos ahí afuera en la red de distribución eléctrica, ¿no? Esa que llega a nuestros hogares. Bueno, dice, la ley de Faraday establece que si un flujo atraviesa una espira de alambre conductor, se inducirá en esta un voltaje directamente proporcional a la tasa de cambio de flujo con respecto al tiempo, lo cual pues se expresa mediante la siguiente ecuación. Entonces, esta es la ley de Faraday. Y la siguiente ecuación lo denota. Ahí está la ecuación de la ley de Faraday. La E es de energía, el subíndice I de inducido, y pues es directamente proporcional a lo que es menos el diferencial de flujo con respecto al tiempo. ¿Listos?
Bueno, entonces continuamos, ¿no? Bueno, aquí, pues aquí podemos ver las definiciones que ya les mencioné, donde la E de inducción es el voltaje inducido en la espiral, y pues ya lo habíamos visto, es el flujo que atraviesa la espiral, y pues si una bobina tiene N vueltas, el mismo flujo circula en todas. El voltaje inducido en toda la bobina estará dado por la siguiente ecuación, ¿no? Entonces ya incluimos aquí no nomás una sola vuelta, sino las que tenga la bobina. Y pues aquí otra vez tenemos las definiciones, ¿no? Esta parte es importante que la anoten para que sepan a qué se refiere cada letra cuando hagan sus apuntes, porque si la tienen después a quizás se les olvida, ¿no? Y ya pues la siguiente ecuación es la ley de Faraday ya aplicada a un inductor pues que tiene pues varias vueltas, ¿no? Bueno, continuamos. ¿Listos? Sí, sí. Bueno, entonces ahí está la ley de Faraday aplicada a un inductor, ¿no? De más de una vuelta. Bueno, aquí pues nada más nos está explicando, dice el signo menos
es una expresión de la ley de Lenz. ¿Se acuerdan que la mencionó? No sé que Piñuela, ¿no? La ley de Lenz, ¿o quién fue el que la mencionó? Bueno, aquí está la ley de Lenz. Dice, la cual establece que la dirección del voltaje inducido en la bobina es tal que si los extremos de esta estuvieran en cortocircuito, a una corriente que generaría un flujo opuesto al cambio de flujo inicial. Bueno, es por eso que no se puede tener movimiento perpetuo, ¿no? El voltaje inducido se opone al cambio que lo causa. Se incluye un signo menos en la ecuación anterior. No es por eso el signo menos, ¿no? Entonces, para entender con claridad este concepto, observe la figura A, ahorita la vamos a ver, ¿no? El voltaje que se forma en la bobina tenderá a crear un flujo que se opone a este incremento. Aquí, dice, una corriente que fluye como se muestra en la figura B producirá ese flujo opuesto al incremento y por ello el voltaje formado en la bobina debe tener la polaridad adecuada para dirigir esta corriente hacia el circuito externo. Entonces, deberá concentrarse con la polaridad indicada en la figura, puesto que las polaridades del voltaje pueden deducirse del análisis físico. El signo menos de las ecuaciones anteriores se omite frecuentemente. Bueno, también al hacer la nota y veamos la figura, ¿no? Para que ahí podemos apreciar la ley de Lenz.
¿Listos? Continuamos. Ok, entonces vamos a analizar la figura, ¿no? Primero, lo que menciona aquí en esta parte, ¿no? Vamos a ver la figura A, que se me movieron un montón, ¿no? A ver si lo puedo acomodar aquí. Voy a tener que hacerla más pequeña. Ahí está. Y luego lo hacemos un poquito más. Pero con eso tiene. Y esta lo ponemos aquí y lo vamos a ver. Ok, así más o menos. Va a ser un poquito más chico el texto. Fíjense bien, si nosotros analizamos la figura A, estaría bien dibujado el flujo de la mano derecha. Es una pregunta, Sí, por favor. Estaría bien, ¿no? Ahora analicen el dibujo que estamos viendo en el inciso B. ¿El flujo estaría correcto? Este es el flujo del núcleo, ¿eh? Esa es una bobina. Vamos a decir que esta es la bobina primaria. Después vamos a ver a qué se refiere con devanado primario. Y este es el devanado secundario. Este núcleo pues se conecta así, ¿no? Esa parte, pero algo así. Entonces, con esta bobina nosotros inyectamos una corriente aquí, que según la ley de la mano derecha el flujo circularía en esta dirección, ¿verdad? ¿Sí estamos de acuerdo? Punto.
¿Se me están escuchando o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, A ver, ¿saben sí lo qué? estamos escuchando. Ya se está acabando el tiempo y yo creo que esto mejor lo explico mañana para que no quede, no hacerlo muy rápido ahorita, porque sí se necesita un poquito para ver que si ustedes, cuando ustedes construyan el transformador que les voy a dejar de tarea después o del proyecto, no vayan a cometer. Cuando hagan el transformador, enrollan el alambre en sentido contrario, pues van a hacer un flujo opuesto, ¿no? Entonces ahí van a estarle restando capacidad al transformador. Y esto es muy importante. Y aquí se ve en el dibujo, ¿no? Que aquí se cometió ese error. Entonces, si no tienen ningún comentario, ninguna pregunta, nos miraríamos el lunes. Que pasen un bonito fin de semana. Hasta el lunes, Gracias, profe. profe. Igualmente nos vemos. Hasta el lunes, profe.